comenzaron a despedazarse los unos con los otros, inventando así a la maldad. Fue entonces cuando él me llamó. Vestirás como la noche, para que te confundas entre las sombras. Nunca, jamás usarás libre albedrío. Serás justo. Y tu rostro será lo que los humanos encuentren ante tu camino. Y así partí a la encrucijada más grande que el mundo jamás hubiera visto. Es hora de morir, humanos. Tierra mexica. He venido a advertirles su destino, humanos. Están a punto de enfrentar nuevamente su final. Por tercera vez. Aún suelo recordar aquel día en Tula. Un tianguis, gritos, mercancías, los soltecas gritaban. Fue entonces cuando apareció él, desnudo, vendiendo chiles en el tianguis. Chiles. El muchacho estaba hipnotizado. Las mujeres se sonrojaron y los hombres se molestaron por sus proporciones. Se acercaron dos guerreros jaguar. ¿Por qué estás vestido así? O más bien desvestido. Así se acostumbra en mi pueblo, dijo el forastero. ¿Cuál es tu nombre? Tohuello. El Huaytlacoani Quetzalcóatl ya era un anciano, una especie de papa que rezaba dedicado al estudio de lo oculto. El que gobernaba se llamaba Huelmac, un tirano desquiciado con un apetito sexual imparable, corrupto, santo.
frente al joven, desnudo, vendiendo chiles en Tula, siendo obligado a casarse con la hija de Huemac. ¿Cuántas personas su lujuria no los ha llevado a la muerte? Más de una, porque esas caras todos me mirarán una vez en la vida. Puedo leerte, sé que estás cerca, aquel que su lujuria lo ha expuesto más de una vez. Te encontré, jovencito. Bennett. Sube. Siéntate. ¿Qué pasa? ¿Qué crees que no he visto? ¿Cómo eres capaz de ir a lugares muy peligrosos con tal de cortejar a alguna jovencita? ¿Cuántas veces tenías miedo que te quitaran el carro? Y cada vez te vuelves más temerario, cada vez más riesgo. Siéntate. Algunos humanos son capaces, literal, de hacer todo por amor, e incluso hasta matar. ¿Qué estarías dispuesto a hacer por ser amado? ¿Quieres que te diga tu futuro, jovencito? Conocerás a una dama como la hija de Huemac. Te acercarás con todos los videos que has visto en internet. Y ella se perderá en tu mirada. Pero tiene un pequeño problema. Su ex la golpea. Oh, un pequeño problemita. Pero ve sus lágrimas, sus ojos hermosos y sus anchas caderas. Tú ves al sujeto, poca cosa, un enclenque engreído de esos de gorrita. Sabes que puedes contra él. Ella te dice: es él, es él. Lección número 1, jovencito. ¿Quieres volver peligroso a alguien? Lo único que tienes que hacer es infectar el miedo su corazón. Se acercará el muchacho. A mí no me entenderás. Levantará su camisa. Sacará una pistola. Cortará cartucho. A mí no me intimidas. ¡Pam, pam, pam!
se acabó. Querido Romeo, quiero decirte lo que viene después. Con bata blanca cubrirán el cuerpo. Existen agonías largas, dolorosas, y entonces aparecerá la verdadera muerte. La muerte asquerosa, la muerte sucia, la muerte callejera. Otro más, otro más. Llegarás a la morgue. No puedes entregar el cuerpo. Tal vez eres un delincuente. Habrá línea de investigación. Hueles a lo que eres. ¿Cuántos han muerto? ¿Cuántos han sido presa de sus instintos? Y esos instintos los conducen a mí. Muerte por lujuria. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Ella no es para ti. Abajo. Yo. ¿Qué crees que no tengo a nadie más que matar? Todo el reino se burlaba de Cuemac. Por favor, Cuemac, habiendo tantos guerreros águila, tantos hueclatuanis, con un vendedor de chiles. ¡Ja! Fue entonces cuando todo ello fue enviado a la guerra, con tullidos, enanos y 4 asesinos disfrazados de soldados. Y en plena guerra, los enanos lo defendían, y ahí tomó su verdadera forma. Era uno de los asesinos más letales del dios de Tezcatlipoca, el Nahual asesino. ¡El actor del romántico! Aún recuerdo. Primero se transformó en coyote, luego en jaguar, luego en humo. Se puede transformar en viejo o joven. Puede levantar y hablar con los muertos. Ticlacahuan es su nombre.
de quien somos esclavos. Y regresó a Tula y lo recibieron como un héroe. Héroes. México está plagado de héroes. Aún recuerdo aquella vez. Tu abuelo se vengaría de nueva. Empezó entonces a dar pulque con hongos a los toltecas. Los toltecas se lanzaron sin pensar en los barrancos, ahogados de alegría, borrachos de sí. ¿Cuántos son capaces de morir por diversión? Hay alguien aquí que le gusta mucho la diversión. Sí. Te olvides de que llegaste. Hueles a alegría. Ven. Sí. Todos tienen una cita conmigo. Por favor, has corrido peores riesgos en los afters. Siéntate. El pulque, el alcohol, te hace ser valiente. Eres una cuando bebes el néctar de los dioses y otra en este estado. Hueles a tolteca envinado. Dime, jovencita, ¿cuál ha sido tu peor tontería estando en el estado inconveniente? ¿Tantas fueron? Y entonces Quetzalcóatl se enamoró de una jovencita llamada Mayahuel. Pero su abuela no estaba de acuerdo en ese amor. La abuela era una reencarnación de una estrella llamada Sitsibibe. Cráneos enormes divinos que están en el cielo. Pidió permiso al dios Tezcatlipoca. ¿Puedo golpear a Quetzalcóatl? Sí. Pero la abuela bebió el pulque con hongos y mató también a su nieta. Al despertar Quetzalcóatl, vio a su hermano. Perdóname, su abuela la mató. No te preocupes. Tu pequeña doncella será premiada. ¿Cómo te sientes, Quetzalcóatl? Cuando le veía mi corazón latía, las mariposas se sentían en mi estómago. Pero ahora siento tristeza. Quiero morirme. Ahora quiero despedazarlos a todos y que se sientan como yo. Tezcatlipoca entonces transformó a esa princesa en la nueva diosa del pulque Mayahuel. Y todos los que beban este elixir
se sentirán como él, enamorados al principio y después a sacar las tristezas. Todas las borracheras terminan llorando. Te he visto. Créeme, cuando tomas alcoholos también estás bien. El alcohol comienza cálido y comienza a abrazarte poco a poco hasta secarte. Aquel dios Mayahuel, en una versión posterior siendo hombre, lanzó el conejo a la luna, y es ahí, ese conejo, que vuelve a los hombres lunáticos. Cada conejo es una emoción reprimida, disfrazada de falsa alegría. ¿Cuánto alcohol tienes que beber para que desaparezca tu tristeza? ¿Cuánto alcohol tienes que tragar para que puedas olvidar el dolor del alma? Siempre la botella se vuelve a llenar con lágrimas, dolor y sufrimiento. Te diré tu futuro, jovencita. Sí, conejito. Faltan 3 días. Solo 3. Te sentirás muy particular. Comenzarás a beber sola. Comenzarás a hablar a aquellos que necesitas, pero no contestarán. Y pensarás, ¿dolerá tanto la muerte? ¿Realmente dolerá? Pasarán ideas sobre ti. Arrancar el cable del internet y amarrarlo a aquel tinaco lleno de agua y lanzarte desde la azotea, poner fin al sufrimiento de una sola vez. Trata de llenar ese hueco con la nada. Al principio pensarás que duele, pero el valor del alcohol te hará tomar la decisión. Aquel que busca con tal desesperación la alegría es porque una gran tristeza abate su alma. No te preocupes, tus familiares te encontrarán colgada. Tal vez dejes una carta, tal vez lleguen a tiempo, tal vez. Solo tal vez llegue a rescatarte.
La paz no está peleada con la tristeza abismal. Pese a que los humanos se sienten tristes, pueden encontrar la paz en la melancolía abismal. Puedes irte, jovencita. Adiós. Nos vemos pronto. Muy pronto. Aquel joven, ese vendedor de chiles, llegó a Tula y llegó con la guardia de Cuemac. Todos los toltecas se lanzaban sin Tonali por los cielos. Llegó el forastero Togüello con la guardia personal. ¡Hey! ¡Hey! ¿Por qué no aprovechan la fiesta y lo matan a ese depravado? La guardia, harta de sus extrañas exigencias, accedió y fue perseguido hasta Chapultepec, donde su propia guardia los mató. Pero entonces llegó a Tula un Tlacatecolotl, un hombre tecolote, un brujo negro. Aquella armadura de búho gigante se posó en medio del tianguis y al levantar su ala, lo que era un mitad niño muerto y mitad muñeco de trapo, comenzó a bailar. Todos decían que era el espíritu de Dios Huitzilopochtli. El vendaje cayó de la cara del niño. Estaba podrido, estaba enfermo. Y entonces apareció Ticlacahuán, el actor necromante Nahual. ¡Son brujos negros! ¡Mátenlos a pedradas! Y los toltecas los apedrearon. Mas nadie los pudo mover. Fueron por sogas, arrastrando. Nadie podía moverlos. Y todos los que lo olían vomitaban hasta morir. Surgió la peste en Tula, hasta que el dios de Tezcatlipoca cantó. Y pudieron mover los cuerpos. Ya era demasiado tarde. Fue entonces cuando el actor necromántico entró a la sala de Quetzalcóatl con un espejo de obsidiana. Le dijo: te ves viejo, pero aquí traigo la
asesinó a comerciantes en Tula. Por eso este lo corre por vergüenza. Lo único que alcanza a decir: en un año un vaca que sacó regresará. Cielo después quemado en su barca. No importa dónde intentes esconderte, me voy a ir al final del mundo por ti. Nadie está sano. El rey de los actores necrománticos o a los sobrevivientes a crear el nuevo flotante. Los asesinó para fertilizar la tierra. Vete. Avanza. La peste había comenzado en el palacio. El buen Tlatoani estaba muerto. Fue cuando entonces pasaron los pueblos nómadas, entre ellos los aztecas, recogiendo a los pocos toltecas sobrevivientes, matando a sus sacerdotes y peleando a sus mujeres. Los fusionaron y surgieron los mexicas. Siéntate. ¿Te gustó el cuento? Sí. Me encanta. Tanto que lo voy a volver a contar. 1000 años después, llegó un forastero elegido por una princesa llamado Hernán Cortés, con un ejército de enanos y tullidos. Se dirigieron a Tenochtitlan. Sin embargo, el propio pueblo de Cortés le da una trampa y busca arrestarlo en Veracruz. ¿Te parece parecido? Le dice a Pánfilo Narváez: Pedro de Alvarado se quedó al mando. No hagas ninguna tontería, Pedro. Y Pedro, espantado, realizó una matanza en una fiesta, como el Titlacahuan. Luego salió Montezuma, el necromante, su emperador, y fue asesinado a pedradas. El segundo fue Tlatoani, Cuitláhuac, el joven de la guerra de Iztapalapa. ¡Matemos a esos forasteros! ¡Pueden ser tu vuelto! Cortés, a su regreso, trajo un esclavo negro enfermo de viruela. Y el emperador se enfermó y nadie lo podía mover. No estaba a gusto, ni boca abajo ni boca a pie. Y empezó la peste en el palacio. El joven de la guerra. Después, aquellos que no se unieron a la triple alianza entre purépechas, españoles y tlaxcaltecas serían sometidos a construir el nuevo jardín flotante llamado Ciudad de México. Y llegaron los forasteros
y surgieron los mestizos. Y he venido a decir que el cuento está a punto de contarse por tercera vez. Solo tienes que mirar al norte, al gobernante de una hija hermosa. Su secretario de defensa es un actor necromántico, héroe de guerra. Solo tienen que mirar al norte y el cuento se contará nuevamente. Aquel que no aprende de su historia, dime, ¿ya aprendiste de tu historia? ¿Cuál fue tu vía crucis? ¿Culpa, arrepentimiento, consecuencia? La muerte por ignorancia es como un demonio. Y ese demonio cree que lo sabe todo. La muerte por ignorancia. En ese momento, justo antes de partir, te preguntas ¿por qué? ¿Por qué yo? Justo ahora que entiendo la lección, ¿por qué? Y es donde surge el arrepentimiento. La ira contra ti mismo. ¿Cuántas veces te has reprochado el no haber hecho lo correcto? ¿Cuántas veces te miras al espejo y te juras que esta vez lo conseguirás? ¿Y cuántas veces has roto ese mismo espejo? Y miras tu rostro y no lo reconoces. Te ves muy mal. Te vayas. Intentas disimular. Pero sabes que por dentro te estás muriendo, muchacho. La culpa es lo que te está matando. La culpa es un demonio. Te tapa los oídos para que no escuches. Ciega tus ojos y hace que calles la boca. Al final, solo crees que fuiste responsable de cosas que ni siquiera eran para ti. La culpa funciona como una especie de guillotina. No importa que tanto quieras escapar. La culpa siempre te alcanzará. Mátala, asesínala.
ser piadoso contigo mismo. Si no lo haces, esta culpa terminará asfixiándote. Mucho más que culpa. La muerte es solo el cambio al mismo lugar donde estabas antes de nacer. Aquel que no aprende de su culpa está condenado a repetirla. Advertido quedaste. Vete. La muerte puede ser tan despiadada. A algunos la contaminación los mata. Las señales apocalípticas. Y Tenochtitlan será enfrentado por fuegos inextricables. Una estrella caerá y verán a la mujer descarnada de su padre civil. La peste ya está en la ciudad. Ahora es roja. Ustedes lo llaman sarampión. Ya está la peste nuevamente en la gran Tenochtitlan. Pero yo soy más que eso. Yo soy aquel que cabalga el universo. La muerte será quien anuncie el apocalipsis. La muerte natural, aquella que alimenta la tierra. Aún no lo han entendido. Las flores comen agua, comen nutrientes de la tierra, comen dióxido de carbono y defecan oxígeno. Su excremento es nuestro alimento divino. La tierra come agua, come excremento y come cadáveres. La tierra carnívora que necesita muerte para resurgir. La muerte es el alimento de la vida. No supuesto. Al final, esta estrella explotará y las partículas que sean capaces de sobrevivir viajarán por el cosmos, llegando a planetas
con condiciones para que se desarrolle la vida. La consecuencia de alimentar a esta tierra carnívora puede ser billones de planetas con vida en la siguiente era cósmica. Billones de formas de vida. Si llevamos a este ser a su apocalipsis, esa es nuestra única misión: llevar vida a cada uno de los confines del universo. Que no quede Vía Láctea sin que exista un ser vivo, un ser que esté destinado a la evolución, un ser que pueda contemplar el universo sabiendo que él mismo es universo. La muerte no es el opuesto a la vida, la muerte es la comida de la vida. La tierra necesita un cadáver por metro cuadrado. Eso es mucha muerte. Y yo soy aquel que se va a encargar de que la reciba. Por la siguiente era cósmica. Todo tiene un porqué más profundo de lo que parece. Para eso están aquí. Cumplan su destino cósmico antes de que sea muy tarde. Los cuentos se repiten. Los toltecas llamaban a esta tierra Zipacli, la bestia caimán devoradora de carne. Y entonces todos veremos al primogenio Tonacatecutli, Dios del tiempo, un viejito con espinas en las manos, rubio y barbado, un viejito de un solo diente, que se adora poniéndole pequeños fueguitos. ¿Es que acaso no lo ven? ¡Ah! 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 Todos los más iguales llegarán al mundo de Tonacatecutli. Dicen los que saben de esta era que lo único eterno son los neutrones y que lo único que puede llegar a ellos es la luz. Viejitos, güeritos, eternos de un solo diente. Ni siquiera han alcanzado su pueblo. Y cuando fallezcan,
y pasen en mi clan. Después encontrarán a Noveyocan, el lugar donde se pare el Dios, hombre-mujer consigo mismo, el lugar donde el tonal y el alma toma carne. Dicen los que saben en esta era que lo único que puede hacer eso es una célula fecundada. Y si dividen dos células, que se paren consigo mismas. 4, 8, 16. Y el cielo se encuentra en el lugar donde el alma toma carne, el vientre de la mujer. Ni siquiera se acercan a sus antepasados. Se adelantaron mucho más de lo que todos ustedes piensan. Y entonces verán al señor Tezcatlipoca, hermano gemelo de Quetzalcóatl, el hermano grande, el espejo enorme de obsidiana, el espejo humeante, lo único en el universo que parece un espejo humeante son los hoyos negros o el nacimiento de una nueva estrella que absorbe las galaxias. El hermano grande. Créanme, me encantaría quedarme con ustedes y asesinarlos uno por uno para ofrendarlos a la tierra. Pero no hay tiempo, ya no hay tiempo. Tenochtitlan está a punto de ser destruida. Y entonces Tezcatlipoca tomará la forma de un jaguar gigante llamado Tepeyolacán. Y cuando cante un gran sismo jamás antes visto, devorará la gran Tenochtitlan. Es hora de provocar que el gran jaguar cante. Advertidos han sido. Prepárense a enfrentar el gran jaguar o a fusionarse nuevamente con el nuevo pueblo. La muerte vive cuando la vida muere. Pero si la muerte es eterna, entonces la vida se extinguirá.
en el cuento de León Portilla, Tohuello y Huemac. Pareciera que el cuento se repite una y otra vez. No solo el cuento, sino el cuento de nuestras vidas, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento ante la muerte. He llevado más de la mitad de mi vida tratando de entender el dolor dejado por la trascendencia de un ser amado. Y es donde uno encuentra ciertas verdades en esa búsqueda, cuentos que se repiten. Al final, no se trata de cómo morir, sino cómo podemos vivir siendo nosotros mismos en esta y en las otras eras cósmicas. La muerte tiene un significado más profundo. No es solo un cadáver putrefacto, no. Es un alimento divino que está diseñado para alimentar este planeta al final de los tiempos, para que exista entonces vida en la siguiente era cósmica. Muchas gracias. Y pues bien, para aquellos que les haya gustado también esta historia, tenemos una comunidad secreta. Nos pueden encontrar en TikTok como Thanatok, es privada, ¿vale? Es una comunidad donde este tema de los argullos prehispánicos, pues lo retomamos a través de obras de ciencia ficción, con cuentos que no son cuentos. También nos pueden encontrar como Creatividad Tanatológica, Instagram, Facebook y en todas las redes sociales. No me queda más que agradecer a las autoridades, a la serie, por haber hecho este evento tan maravilloso, a toda la escuela y sobre todo a ustedes. Porque sin ustedes, el teatro no sería absolutamente nada. Gracias a todos. Ahora bien, me gustaría que por favor me regalaran, ahora es la primera vez que voy a ver esto, ¿me regalarían todos una foto? ¿Sí? Eso. Por favor. Digan todos pues que Luca al Estado de México, por favor. 1, 2, 3, acción. Eso. Bien, ahora sí, viene mi selfie. ¿Listos? 1, 2, 3. Gracias, muchachos. Cuenta el cuento que una vez ante un buey tlatoani llegó un hombre alto y delgado con un cigarro en la mano, dientes amarillos y puntiagudos. ¿Quién eres?, le dijo. ¿Realmente te lo tengo que decir? ¿O solo me vas a comprar los chiles que vendo? Muchas gracias, damas y caballeros. Y pues bien, vamos a hacer una pequeña dinámica
de preguntas y respuestas. ¿Vale? Para aquellos a lo mejor que pasaron, nos compartan su experiencia, o aquellos que tienen alguna duda sobre este tipo de propuestas o dudas tanatológicas, siéntense en la libertad. Por favor, ¿nos apoyan con un micrófono? Gracias. Qué amable. Gracias.